Es bien sabido que en 4chan nos podemos topar con casos que simplemente nos dejan reflexionando de la veracidad o no, y aún así es innegable decir que esos casos no nos da un miedo que a más de uno le ha de arder la sangre. Sin más por agregar, comencemos. De acuerdo X, necesito hablar con ustedes sobre algo, y contarles mi historia. Se los digo ahora mismo, no esperen ningún tipo de conclusión satisfactoria, salvo un gran avance. Además, si las actualizaciones llegan lentamente es porque mi psicólogo me dijo que me tomara mi tiempo, y obtuviera todos los detalles posibles. Habrá algunas partes escritas que serán más para mi preparación que cualquier otra cosa, y las partes con green text serán literalmente, recuerdos tomados de mi memoria. Todo este calvario requiere bastante concentración, así que por favor tengan paciencia conmigo. Cuando tenía 8 años, tuve un vacío en mi memoria. Este vacío duró poco más de 12 horas, y tuvo lugar durante un fin de semana familiar en nuestra cabaña en un parque estatal. Recuerdo haberme despertado en la cabaña en nuestro segundo día allí, temprano en la mañana, para ir a caminar con raquetas de nieve. Luego de eso, recuerdo haber entrado a mi casa esa misma noche, con mi familia estando en silencio, y yo sintiéndome aterrorizado. Tuve pesadillas durante 2 años que me despertaban gritando. Lo mismo le pasaba a mi hermana. Mis padres nunca se enojaron con nosotros. Fueron muy comprensivos y nunca preguntaron de qué se trataban las pesadillas. Nunca le pregunté a mi hermana sobre la suya, sabía en mi interior que los dos soñábamos con la cabaña, y nuestro último fin de semana allí. Eso es todo lo que puedo recordar de las pesadillas. Trataban sobre la cabaña, yo estaba corriendo y nada más. Llegó a ser demasiado para mí después de 2 años, tener este vacío, no recordar nada. Finalmente reuní el valor para preguntarle a mi papá, ¿por qué no vamos más a la cabaña? Recuerdo la expresión de su rostro, parecía que su sangre se había drenado por completo. Lucía horrorizado, luego enojado, y después confundido. Me preguntó, ¿no te acuerdas? Su voz era tranquila, como un susurro. Solo negué con la cabeza, no. Pareció aliviado. Puso una sonrisa un poco asustada en su rostro y dijo, hubo un incendio y la cabaña se quemó. Fue bastante traumático, eras joven y asustado. Tu cerebro debió de haber escondido el recuerdo de tu memoria, para que no tuvieras más miedo. ¿Mi cerebro puede hacer eso? Le respondí, sí, tu cerebro puede hacer algunas cosas divertidas. Sin embargo, todo es para ayudarte, así que no lo pienses más. Ok. Eso fue todo. Era mi papá, no había razón para que me mintiera, excepto sobre Santa Claus. Por supuesto que le creí, y habría seguido creyéndole, si no lo hubiera escuchado aquella noche. Tenía una televisión en mi habitación, y la hora de acostarme era a las 9 de la noche. Mi hermana, que era 4 años mayor, se quedaba despierta hasta más tarde. Uno de mis hábitos más comunes era mirar la televisión después de acostarme, silenciando la televisión y colocando los subtítulos. Así que esa noche hice lo mismo, y cuando mi padre pensó que estaba dormido, pude escucharlo hablando con mi madre y mi hermana. No les escribiré toda la conversación, solo las partes más importantes. No lo recuerda, probablemente su cerebro haya reprimido el recuerdo. Le dije que hubo un incendio y que no sobrepensara eso. Si pregunta más, díganle que una de nuestras linternas se cayó cuando estábamos preparando la cena, dijo mi padre. No dormí esa noche. Es difícil hacerlo cuando descubres que toda tu familia está conspirando contra ti, y no entiendes por qué. Y con tan solo 10 años, tenía demasiado miedo de enfrentarme a ellos de nuevo. Los años pasaron. Hice todo lo posible para olvidar que mi familia me estaba mintiendo, realmente tenía demasiado miedo como para saber qué fue lo que pasó. Las pesadillas continuaron, pero mejoré lidiando con ellas, dejé de despertar gritando cuando cumplí 11 años. El año en el que ingresé a la secundaria, mi abuela tuvo un derrame cerebral y mi mamá se retiró para cuidarla, ella fue policía estatal durante 20 años, mi papá también lo fue, y se jubiló a los 28 años de haber trabajado. Sus carreras son algo relevantes más adelante. Entonces comencé a caer en depresión, pensando activamente en suicidarme. No sabía por qué, simplemente no quería seguir adelante. Mis padres tenían armas, yo sabía dónde estaban, rápido y sin dolor. Casi lo hice en mi segundo año, pero no pude querer apretar el gatillo. Tenía 20 años cuando decidí que ya era suficiente. Mi primera novia, con la cual llevaba 2 años, me engañó, rompió conmigo, y no vi ninguna razón para seguir adelante. Ella sabía sobre mi intento pasado, y mi historial de depresión,
solo uno que le había contado hasta ese momento, y se asustó y llamó a la policía. Me ingresaron en un instituto psiquiátrico durante una semana, y me pusieron en contacto con un psicólogo para que me ayudara. Cuando me reuní con mi psicólogo, sabía que ya no era un peligro para mí. Había decidido que no podía hacerle eso a mi familia. Y no fue un profesional médico quien me hizo tomar esa decisión, fue mi tío. Es dueño de una empresa de venta y almacena máquinas. Uno de sus clientes es del instituto de psiquiatría en el que estaba. Me llevó a un lado durante el almuerzo, y me suplicó que hiciera lo que tenía que hacer para mejorar. Me contó cómo mi papá le informó de lo que me pasó, cómo sollozaba incontrolablemente, hasta que mi papá mencionó que tenía miedo de que estuviera enfermo, y que fuese a morir. Eso me afectó. No es particularmente relevante, pero es uno de los momentos más importantes de mi vida, y ayuda a mostrar por qué tomé algunas decisiones más adelante. Así que esperaba ver a un psicólogo. Quería resolver mis problemas y mejorar, así nunca volvería a pensar en hacer pasar a mi familia por eso. El doctor fue muy amable, y me abrí con él de inmediato. Nos llevamos muy bien. Tal vez fue mi entusiasmo, o porque sentí que realmente quería ayudar. Probablemente ambos. Durante 7 sesiones, una por semana durante 7 semanas, hablé sobre mi vida, mi infancia, y cualquier otra cosa que pensaba que podría ser relevante, e incluso dije cosas que no pensaba que lo fueran. Respondí a sus preguntas lo mejor que pude, y él se sentó y me escuchó. Fue en la 8ª semana que finalmente tocamos mis sueños, y el recuerdo bloqueado de la cabaña. No sé por qué esperó tanto. Había admitido que tuve problemas para dormir debido a las pesadillas casi toda mi vida en mi 3ª sesión, y no hubo seguimiento hasta ahora. Tal vez solo estaba tratando de conocer más sobre mí, y hacer que me sintiera más cómodo con él antes de que lo abordara. Pero lo abordó, lo hizo. Hablemos de tus pesadillas. Me dijiste que las has tenido constantemente desde que eras joven. ¿De qué se tratan? No puedo recordarlas nunca. Solo pequeños detalles. Estoy en nuestra vieja cabaña, estoy corriendo, tengo miedo. Nada más. Te hablé de nuestra cabaña, ¿verdad? Sí. Dijiste que pasaste mucho tiempo allí cuando eras joven, parecía que te encantaba el lugar. ¿Pasó algo allí? Sí. ¿Qué pasó? Yo, no sé, no puedo recordar. Mi papá dice que hubo un incendio. ¿No le crees? No. Él mintió. ¿Por qué dices eso? Fue entonces cuando le hablé de todo lo que ustedes saben actualmente. La mentira que me dijo mi padre, el acuerdo entre mi familia para mantener la mentira, y por supuesto, el bloqueo total de lo que pasó. Un recuerdo bloqueado de una cabaña de la infancia, pesadillas desde entonces, familia que no me dice la verdad por mi propio bien, depresión años después y un intento de suicidio. Yo era el sueño húmedo de todos los psicólogos, y supe esto cuando vi los ojos del doctor, el cual había escrito estas 3 posibilidades. 1. Fui abusado. 2. Fui testigo de un asesinato. O 3. Ambas. No crean que no se me había pasado por la cabeza todo esto. Casi lo había descartado como lo que sucedió, especialmente una vez que comencé a desbloquear partes de ese recuerdo, y partes de él encajaban. Sin embargo, cuanto más recordaba, más me di cuenta de que eso no era lo que sucedió. Entonces fue cuando el psicólogo y yo nos pusimos a trabajar. Me hizo empezar un diario, en donde escribiría todo lo que pudiera sobre las pesadillas, en el momento en que me despertaba. Hicimos meditaciones durante la sesión, y me pedía que practicara en casa. Incluso me llevó con un amigo suyo que era hipnoterapeuta, donde me dijeron que no era susceptible al hipnotismo. Probablemente porque creo que es una pendejada. Me lancé a desbloquear mis recuerdos con la ayuda del psicólogo. Había terminado de huir de él, y también de ignorarlo. Incluso le dije a mi familia que sabía que la historia del incendio era una mentira, pero aún así no me dijeron nada. De hecho, mi padre casi me sacó de la terapia después de eso, lo cual sabía que era un riesgo, pero le rogué, y le supliqué que no lo hiciera. Finalmente se dio, pero aún así no quiso hablar sobre ese día. Por consejo del psicólogo, incluso volví a visitar la cabaña una vez. Fui en un verano, y durante el día. Era una ruina y se quemó hasta los cimientos. Para ese entonces ya había obtenido algunos recuerdos de ese día, y sabía que no hubo ningún incendio, así que asumí que mi papá regresó en algún momento, y la quemó por completo. 4 malditos años. Hice todo esto durante 4 años, y todavía no tengo toda la memoria de vuelta, solo algunos pedazos. He llenado página tras página, libro tras libro, con detalles de mis pesadillas, hasta que finalmente salía algo nuevo, y eso se repetía y se repetía y se repetía, hasta que surgía otra cosa nueva. En esos mismos diarios me sentaría, y escribiría todo lo que pueda recordar después de cada sesión de meditación. El psicólogo y yo todavía no sabemos qué fue lo que pasó exactamente, no toda la historia.
pero todavía la estamos reconstruyendo. Les mencioné que compartiría los detalles con ustedes, y ver lo que pensaban. Inicialmente estaba en contra porque no quería que sus juicios y teorías nublaran mis recuerdos. Sin embargo, después de un tiempo, aceptaron la condición de que no me apresure a pesar de lo que digan ustedes. Así que aquí va, todo lo que recuerdo, con la mayor precisión posible. Es de mañana. Despierto. Mis padres están dormidos en la cama, mi hermana está en un saco de dormir a mi lado. Me pongo el traje de nieve y las raquetas de nieve. Salgo a caminar por el bosque. El sol brilla sobre la nieve blanca pura. Sigo caminando. Olor agradable, aire fresco y frío, la nieve cruje bajo mis pies. Sigo un rastro, no está demasiado lejos. Alcanzo un árbol con un marcador azul clavado en él, salgo del camino hacia la derecha. Encuentro un bosquecillo de árboles, y un fuerte de nieve que yo y mi pequeña hermana construimos. Entro en el fuerte de nieve. Le agrego pequeñas cosas. Unas áreas de frigorífico y almacenamiento. Hago las camas un poco más bonitas y suaves. Buen trabajo. Empiezo a hacer bolas de nieve para arrojárselas a mi hermana. Siento la nieve fría entre mis dedos sin guantes ahora. Creo cuidadosamente las esferas de nieve perfectas. Extraño. Algo se siente extraño. Mal olor. ¿Algún animal podrido? Crujido de nieve. Tal vez sea mi hermana. Nieve crujiendo de nuevo. Escucho un ruido que no proviene de la dirección del sendero o la cabaña. Crujido. El olor empeora. Silencioso. No hay animales. Nada. Olor desagradable. Crujido. Salgo del fuerte de nieve. Crujido. Silencio. Alguien ríe. Yo no fui. No se ríe, pero suena a risa. No puedo respirar. Olor desagradable. Crujido. Detrás de mí. Giro. Se ríe. No, no ríe. Yo no. Paralizado. Horror. No puedo verlo. Justo enfrente de mí. No quiero verlo. En blanco. En blanco. En blanco. Corriendo. Las ramas me golpean, me cortan una mejilla. Dedos helados. Entumecido. Crujido. Risa. No, no es una risa. Olor desagradable. Detrás de mí. Grito. Salgo corriendo. Cabaña. Estoy llorando, gritando, corriendo. La puerta de la cabaña se abre. Mis padres salen, mi hermana también. Por favor, agárrame, abrázame. Que está mal, que está mal, que está mal. No puedo hablar. Estoy llorando. Risas, no son risas. Detrás de mí, crujido, crujido, crujido. Padres, hermana, mira hacia arriba, grita. En blanco, gritando, gritando. Estoy dentro de la cabaña ahora. Dos risas, no son risas, afuera. Golpe en la puerta. Golpe, golpe. Olor desagradable. Risas, no son risas. Gritando. Padres, armas. Clic, clic. ¿Quitaron los seguros? Papá, joder, ¿qué carajo? Aléjate, advertencia, dispara, joder, joder. Mamá, lágrimas, gritando, no puedo oír. Hermana, gritando. Yo, entumecido, entumecido. Risas, no son risas. Olor. Golpeando. En blanco, en blanco, en blanco. Afuera, corriendo. Disparos, van, van, van. Están gritando, no somos nosotros. Olor a pólvora. Mal olor. Gritos furiosos, no somos nosotros. Puerta del coche abierta. En coche. Alejarse rápido. Mis padres, mi hermana, están gritando y llorando. Yo no quiero mirar, pero debo mirar. Veo la cabaña. Una figura. Persona, no, no es una persona. Eran dos figuras. Dos personas, no, no son personas. Uno de ellos se aleja. Mi papá conduce. Yo estoy paralizado. El olor desagradable desaparece. Los gritos furiosos desaparecen, no somos nosotros. En blanco, en blanco, en blanco. Cochera en la noche. Estoy asustado. Entonces esa es mi historia X, por lo que puedo decir, al principio solo había una de estas figuras, y luego la otra debió aparecer antes o después de que llegáramos a la cabaña. Creo que mis padres lograron matar a una de ellas, o al menos lo hirieron gravemente, ya que una estaba gritando furiosamente mientras nos largábamos de ahí. No puedo recordar cómo se veían exactamente, aparte de que parecían personas, pero no lo eran. Las características exactas se pierden en los espacios en blanco.
No eran personas, yo sé eso. Si hubiesen sido personas las que nos atacaron, mis padres no se habrían asustado tanto. Y ambos son policías muy distinguidos y respetables que se retiraron con el respeto de todos con los que trabajaron. Si alguien nos atacara, lo habrían informado. Incluso si mataron a uno de ellos, fue en defensa propia. No sé qué diablos eran, todavía estoy tratando de recordar, pero no sé si alguna vez lo lograré. De hecho, hubo 2 risas fuera de la cabaña. Lo siento, si no hice la distinción de que hubo diferentes risas en lugar de una que se repitió 2 veces. También puedo recordar haber visto 2 en algún momento, pero realmente no recuerdo cuándo. Los espacios en blanco lo hacen difícil de recordar. Quizás cuando mis padres les disparaban, no sé. Si recuerdo más de los espacios en blanco, volveré aquí para actualizar. Aunque considerando que me tomó 4 años recordar tanto, no esperen una actualización muy pronto. De hecho, ustedes me están haciendo la misma pregunta que el psicólogo me hizo una vez, pero estaba tratando de hacerme recordar el cómo sé que había 2, y cuándo apareció exactamente el segundo. Hola, estoy de vuelta con la actualización que les prometí. Confronté a mi familia, y hablamos durante un rato. Ahora recuerdo todo lo que sucedió, y desearía poder olvidarme de ello. Es algo difícil ciertamente. La cosa es que mi familia ha estado lidiando con los eventos que ocurrieron ese día, por los últimos 16 años. Ellos siguen teniendo problemas, incluso para describir lo que sucedió. Todo esto es nuevo para mí, no puedo tocar demasiado ciertos temas sin, revolverme en mis memorias. Estas criaturas, cuando las mirabas directamente a los ojos, veías cosas que no se pueden imaginar, y que no querrían hacerlo. Fui hacia el bosque. Yo estaba en la nieve cuando aquel olor desagradable apareció. Podía escuchar algo cerca moviéndose por los arbustos. Salí del fuerte de nieve, miré hacia enfrente, y ahí estaba una de las figuras, la cual me estaba sonriendo con sus labios rojos, y sus dientes puntiagudos y afilados. Su piel era oscura, no negra, sino oscura. Me caí hacia atrás, y fue ahí cuando miré a sus ojos. Mientras caía, entré en un tipo de trance, y empecé a ver cosas horribles, tenebrosas, cosas extrañas. Cuando mi cuerpo golpeó contra el suelo, finalmente salí del trance. Lo curioso es, que lo más probable es que mi caída no haya durado ni un segundo, pero yo sentí que duró años debido al trance. De hecho, en ese momento ni siquiera me di cuenta que había entrado en trance, así que solo me levanté, y salí corriendo hacia la cabaña. Esa maldita cosa se empezó a reír, y también empezó a perseguirme. ¿Recuerdan cuando en la historia dije que me había cortado la mejilla con una rama? Bueno, pues en realidad no fue así. La segunda figura fue la que me hizo el corte. Esta estaba esperándome en medio del camino. Sus dedos se sintieron como si fueran cuchillas filosas, y cortaron muy fácilmente mi piel. Cuando llegué a la cabaña, mi familia estaba afuera de ella. Me estaban preguntando que qué pasaba, mientras las figuras salían de los árboles. Mi padre de inmediato nos agarró a mi hermana y a mí con ambos brazos, y nos llevó hacia la cabaña. Él cerró la puerta con seguro, y después él junto con mi mamá empezaron a sacar sus armas. Ellos estaban igual de asustados que yo y mi hermana, no tenían ni idea de qué carajo eran estas cosas. Podíamos escuchar sus risas desde adentro, además de que estaban golpeando la puerta. Nuestros padres empezaron a disparar, pero aún así, podíamos seguir escuchando esa maldita risa. Nadie de nosotros se percató que solo una de estas figuras seguía golpeando la puerta. Fue entonces cuando una ventana se rompió detrás de nosotros. Una de estas figuras se dio toda la vuelta para romper la ventana, mientras la otra nos distraía por delante. No sé cómo describirlo, pues este se empezó a arrastrar como una serpiente moribunda, a la vez que se reía junto con la otra criatura. Mis papás me dijeron que ambos miraron a la figura, e inmediatamente entraron en un trance. Mientras ellos miraban fijamente a esta criatura, la otra logró entrar por la ventana, y miró fijamente a mi hermana. Al parecer estas criaturas no necesitaban mantener el contacto visual para mantener el trance a mis papás y a mi hermana, así que las dos criaturas empezaron a caminar hacia mí para mirarme fijamente. Fue algo extraño que estas caminaran lentamente, como si supieran que yo no podría hacer nada, hasta que recordé que fue la caída lo que me hizo salir del trance, así que empujé a mi papá desde atrás lo más fuerte que pude. Cuando mi padre cayó de rodillas, este salió del trance, e inmediatamente me dijo que abriera la puerta. Agarró a mi hermana y a mi mamá, las cuales también salieron del trance de inmediato.
Sin darme cuenta, ya todos estábamos corriendo hacia el auto, pero las criaturas también venían persiguiéndonos, y riéndose como siempre, hasta que mi padre dio media vuelta, y le disparó a una de estas. No sé cómo pasó, pero de repente ya estábamos en el auto, y lo último que recuerdo, es que mientras mi papá aceleraba, yo volteé hacia atrás, y vi a una de estas criaturas gritándonos furiosamente, mientras la otra yacía muerta en el suelo, debido al disparo de mi padre.